el año pasado habían visto sistemas materiales. ¿Se acuerdan? Y los habían clasificado en dos tipos. Heterogéneo. Homogéneo, Muy bien. heterogéneo. Homogéneo. Y esa separación en sistemas heterogéneos o homogéneos se daba por la cantidad de fases que tenían. Entonces, esa clasificación de los sistemas en homogéneo o heterogéneo estaba dada por la cantidad de fase. ¿Y qué era una fase? ¿Qué características tenía una fase? La característica que tenía era que dentro de una fase, ¿se acuerdan que habían visto también propiedades intensivas y extensivas de la materia? Sí, sí, profe. Bien. Y estas propiedades intensivas que dependen del tipo de materia, no de la cantidad, las intensivas, las que dependen del tipo de materia, tenían que ser, ¿sí? Las características que tenía una fase era que dentro de esa fase las propiedades intensivas eran constantes, es decir, en cualquier punto dentro de esa fase iba a tener las mismas propiedades intensivas. Cuando tenía más de una fase, estábamos en un sistema heterogéneo. Y algunos sistemas heterogéneos era mucho más fácil de detectarlos, de verlos a simple vista que otros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y dentro de los homogéneos, que eran aquellos que tenían una única fase, ¿sí? Con esos sistemas homogéneos que tenían una única fase, que eran mezclas de dos o más componentes, pero que estaban totalmente disueltos y mezclados, y que cuando los analizábamos siempre tenían las mismas propiedades intensivas. Hasta ahí, perfecto. Ustedes habían visto también el año pasado, y habíamos que en los sistemas heterogéneos, los elementos que componen las mezclas heterogéneas, las mezclas homogéneas, podían separarse. Y había una serie de métodos de separación. Nosotros vamos a trabajar en esta unidad con los elementos homogéneos, ¿sí? Con esas mezclas homogéneas. Y vamos a hablar, por ejemplo, ¿ustedes saben alguna mezcla? ¿Me pueden dar algún ejemplo de una mezcla de un sistema homogéneo? ¿Alguno se acuerda? Creo, profe, si no me equivoco, cuando pones harina y agua, eso se hace Ese es homogéneo. heterogéneo, porque la partícula de Ah, harina no se va a disolver, pero si yo pongo Agua y agua, aceite. el sí. aceite no se Y mezcla sal. con el agua. Carbonito de sodio y Heterogéneo. sal o Sal y azúcar. agua, muy bien. Cuando yo pongo una cucharadita de sal en un vaso de agua, la sal se disuelve, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes toman un té y le ponen una cucharadita de azúcar, ¿qué pasa con el azúcar? Se disuelve. Bien, y si le pongo dos, También. también. Y si le pongo seis, También. No. No, No, ahí va a profe, quedar no. el azúcar Ahí me parece que
Ahí, Que Cada como vez que que queda arriba. ahí la cantidad que le hay pones. un problemita. Vas a tomar el té y cuando te termines la tacita de té vas a ver que en el fondo Fondo hay quedó azúcar. azúcar, Azúcar. ¿sí? El Sí, profe. azúcar tiene la posibilidad de disolverse en el agua, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero Sí. el agua tiene capacidad de disolver cierta cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces vamos a No toda. decirnos agua con azúcar. Profe. Vamos a ver acá el ejemplo. Ejemplo, sistema homogéneo. Sí, ¿qué me querías? ¿Quién pregunta? Igual que le pondría 6 tazas de azúcar al té. Mira, yo te explico. Al té no. Al café, yo tengo mi hijo, que le digo que no toma café con azúcar, toma azúcar con café. Yo he tratado de explicar, ¿sí? ¿Que lo llena de azúcar? Sí, lo llena de azúcar. Yo le he tratado de explicar que el café tiene un cierto grado de disolución, es decir, puede disolver una cierta cantidad de azúcar, por más que le ponga, llega un punto cuando ya no puede disolver más, que por más que le pongas 1, 10 o 20 cucharadas, va a tener el mismo sabor, el mismo dulzor, porque es lo que pudo disolver. El resto está en exceso, ¿sí? No va a darle más sabor esa cuchara extra de azúcar, pero no lo entiende, ¿sí? Y él le sigue poniendo, ¿sí? Y él le sigue poniendo con ganas, con muchas ganas, pero bueno, no entiende. Y el otro hijo le pone, toma también mate, azúcar con mate, no toma mate dulce. Ya les pone la azucarera al mate también, otro más. Bueno. Lo bueno es que del mate vos agarrás y cuando toma mi hijo más chico, después tomás 10 mates sin ponerle una gota de azúcar porque tiene la reserva de azúcar para todo el termo, más o menos. Es la vieja confiable. Así que bueno. Entonces, dijimos, yo puedo tener mi vasito de agua con una cucharadita de azúcar, ¿sí? Puedo tener mi vasito de agua con 2 cucharaditas de azúcar, ¿sí? Les tocó una profe que no dibuja muy bien, ¿eh? O puedo tener mi vasito de agua con muchas cucharaditas de azúcar. Y cuando tengo muchas cucharaditas de azúcar, es como que voy a empezar a ver esa azúcar sin disolver. Mi solución, en todos los casos, sí, porque no les sacaré, pero en los sistemas homogéneos vamos a hablar de soluciones. Mi solución en todos los casos va a ser agua azucarada. ¿Sí? Dentro de una solución, que sería esa mezcla homogénea, hay 2 componentes. Uno va a ser el soluto, que es lo que disuelvo, en este caso el azúcar, y otro va a ser el solvente, que es dónde se va a disolver. Y en este caso, El agua. el agua, perfecto. Generalmente, nosotros cuando hablamos de soluciones, vamos a trabajar y cuando hagamos los problemas de soluciones, vamos a trabajar con soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir acuosas? Donde
mi solución es líquida. Y en esas soluciones acuosas, ¿sí? Generalmente el solvente es el agua. ¿Quedó claro? Sí. 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 Si me fijo la concentración, ¿sí? La concentración, qué letra fea que tengo, chicos. Esperen un segundito que voy a tratar de mejorar un poquito mi letra. Vamos a escribirlo así. Ahí mejoró, ¿no? Bien. La concentración va a ser la cantidad de soluto que hay en el agua. ¿Sí? Perdón, la cantidad de soluto que hay en el solvente. En nuestro caso, la cantidad de azúcar que tenemos en el agua. Entonces, cuando yo le puse muy poquita cantidad, ¿sí? Cuando yo le puse muy poquita, decimos que es diluida. ¿En qué color? Vamos a cambiar de color. Cuando le pongo bastante cantidad, pero si se llega a disolver todo, es decir, le pongo mucha cantidad, pero no me queda ninguna partícula abajo, se dice que es concentrada. Y cuando me excedí en la cantidad de soluto y empiezo a ver partículas de soluto sin disolver, se dice que está saturada. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, yo les dije que estábamos viendo, en este caso, con el ejemplo que empezamos, que estábamos con soluciones acuosas. Entonces, si yo digo que hay soluciones acuosas, quiere decir que hay soluciones que no son acuosas. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este ejemplo, el agua está en estado líquido. ¿Y el azúcar en qué estado estaba antes de ponerlo en el agua? Sólido. Sólido, ¿sí? Es una solución acuosa, pero que tenía el soluto en estado sólido y el solvente en estado líquido. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto alcohol con agua, tendría una solución también acuosa, pero donde el soluto y el solvente serían líquidos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es les voy a escribir los tipos de soluciones que tenemos, ¿sí? Para eso voy a borrar. Entonces vamos a ver los tipos de soluciones. Profe, yo entré más tarde. Lo que te iba a preguntar. Los heterogéneos eran cuando tenían más de una fase, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, sal y fideos. Ah, Por ejemplo, aceite y agua. claro. ¿Sí? Ahí te doy Más, tenía más de un componente. Por ejemplo, hielo y agua. Tengo un componente solo porque es el agua, pero tengo dos fases. Claro. Sí. ¿Sí? Pues pasa de sólido a líquido. Exactamente, tengo el agua en estado sólido y el agua en estado líquido. Ahí tengo un solo componente, pero tengo dos fases. O sea, Claro. que tenga un solo componente no indica que sí o sí es homogéneo. Gracias. Bien.
Entonces, dijimos que yo puedo tener distintos tipos de soluciones, ¿sí? Yo puedo tener soluciones líquidas, gaseosas y sólidas, ¿sí? Mi solución puede estar en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Por ejemplo, en estado gaseoso, un ejemplo del estado gaseoso donde yo tengo, vamos a poner, el soluto, perdón, yo resumí soluto y nunca les dije cómo lo resumía soluto, ¿sí? Yo voy a poner siempre, para simplificar, al soluto lo voy a escribir con estas letritas, ¿sí? Al solvente al soluto, y al soluto lo puedo escribir así directamente. Y a la solución, ¿sí? Para simplificar. Entonces, el soluto y el solvente en estado gaseoso, ¿sí? Para tener una mezcla gaseosa tengo que tener los dos en estado gaseoso. Y un ejemplo de este tipo de solución es el aire que respiramos, ¿sí? Cuando no está contaminado, con el polvo, con el smog, pero el aire que respiramos es una solución, ¿sí? Hay distintos gases mezclados homogéneamente y nosotros los respiramos. Entonces, aire puro. Ya cuando entran otros factores, ya cuando deja de ser aire puro, cuando entra el humo y otra cosa, ya tenemos otro tipo de sistema. Yo puedo tener sólido, para tener un sistema en estado sólido, tanto el soluto como el solvente tienen que estar en estado sólido. ¿Sí? Y de este tipo de soluciones vemos muchas, pero tal vez no las reconocemos. ¿Sí? Por ejemplo, el bronce. Que es una aleación. ¿Sí? Generalmente, a las soluciones sólidas que se dan entre dos solutos, entre soluto y solvente sólido, se las llaman aleaciones, ¿sí? El bronce es una aleación entre el cobre y el estaño. Por ejemplo, el acero también es una aleación, ¿sí? Estamos rodeados de muchas aleaciones que las conocemos por su nombre, es decir, nosotros conocemos el bronce, conocemos el acero, pero no sabemos qué eran, no sabíamos que eran aleaciones, son soluciones en estado sólido. Y las líquidas, yo puedo tener, ¿sí?
soluto sólido y solvente líquido, como por ejemplo el agua azucarada, el agua salada, por no poner agua azucarada de nuevo. ¿Sí? Puedo tener líquido en líquido. Como por ejemplo, ¿cuál les había dado yo de ejemplo de líquido y líquido? Agua y alcohol. Agua y alcohol. Muy bien. O hielo y agua también nos dijiste. Ese dije que no era homogéneo, ese era heterogéneo porque tengo dos fases. ¿Sí? Puedo tener dos fases. Tengo un único elemento, dos fases. El agua líquida es una fase, el agua sólida es otra fase. ¿Sí? Y puedo tener gas en líquido. Vamos a ponerlo mejor. Soluto gaseoso y solvente líquido. Y por ejemplo, agua oxigenada. Ah, Oxígeno en agua, agua oxigenada. Bien. Lo que van a ver que para que el solvente, el estado del solvente generalmente es el que me marca en qué estado va a estar la solución. ¿Por qué? Porque en general, el mayor porcentaje del componente de la solución es el solvente, ¿sí? Generalmente hay mayor cantidad de solvente y menor cantidad de soluto. ¿Se entiende? Sí. es como el material principal. Exacto. Muy bien, este es como el material principal. ¿Sí? Ahora Profe, ¿está bien que le tomen nota a lo que vos decís? está bien, pueden tomar nota. Hasta acá es la clasificación de las soluciones, ¿sí? Ustedes siempre recuerden esto, el que está en mayor cantidad, ¿quién es? ¿El soluto o el solvente? El solvente. El solvente. Muy bien. Y según el estado de agregación del solvente, es el estado que va a tener la solución, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Dale, profe. Problemita muy sencillito. Por ejemplo, si yo digo, se tiene 15 gramos de sal y se usa en una olla de agua de 600 gramos.
¿Cuántos gramos de solución tengo? Bien, veamos. ¿Qué era la sal? Yo tengo que buscar el soluto, el solvente y la solución, ¿sí? Recordemos que solución era el soluto más el solvente, ¿sí? Siempre una solución está dado por un soluto y un solvente. Si yo sumo la cantidad en gramos de soluto y la cantidad en gramos de solvente, tengo la cantidad en gramos de solución. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Estos 15 gramos de sal, ¿qué opinan que es? ¿Es soluto o solvente? ¿O solución? El soluto. 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 Soluto, muy bien. Entonces acá voy a poner 15 gramos. Y estos 600 gramos de agua, ¿qué piensan que es? ¿El soluto, el solvente? Solvente. El Solvente. solvente. Perfecto. ¿Sí? Y obviamente mi solución va a ser el agua salada. Sí. De 750 gramos. Es 15 ese, ¿eh? No es 150, espera. A ver, Ah, 15. 15 gramos de soluto más lo que yo tengo de solvente, que son mis 600 gramos. Es decir, 615 tengo que gramos. sumarlos. 615. Entonces, ¿cuántos gramos de solución tengo? Tengo 615 615. gramos de solución. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Vamos a otro ejemplo. Ahí está. Vamos a hacer cuánto tengo en una solución de 700 gramos que tiene 650 gramos de solvente. Bien. De nuevo, siempre la fórmula que voy a usar es esta. Solución es soluto más solvente. Eso recuérdenlo, lo graban, porque siempre tengo que tener esta fórmula en mente. Me está preguntando cuántos gramos de soluto, es decir, yo voy a tener que buscar esto en la fórmula. Y me da como datos los gramos de solución y los gramos de solvente. Entonces yo tengo de solución 700 gramos y tengo de solvente 650 gramos. Como mi fórmula siempre dijimos que la solución era el soluto más el solvente, y como lo que yo tengo que buscar es el soluto, lo que voy a hacer es despejar, ¿sí? Y como quiero despejar el soluto, el solvente que está acá sumando, ¿cómo pasa al otro término? Restando. 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 Perfecto. Entonces paso el solvente al otro término restando. Y una vez que lo pasé, lo que voy a hacer es, como yo sé la cantidad de solución que tengo, que son 700 gramos, y sé la cantidad de solvente que tengo, que son 650, lo único que me queda hacer... Quedan 50. 50. Exactamente, hago la resta y me quedan 50. Oye, esperen que me... Ahí está. Me quedan 50 gramos
de soluto. Parece una ecuación, profe. Precisamente. Entonces, ¿qué características van a tener los problemitas que yo tenga que hacer ahora? Que en todos, yo les voy a dar de estos tres elementos, es decir, de solución, soluto y solvente, yo les voy a dar 2. La cantidad de 2. O les doy el soluto y el solvente, y en ese caso saben que tienen que sumar, o les doy la solución y el solvente, donde van a tener que restar, o la solución y el soluto, Y el donde van a soluto. tener que restar, ¿sí? Si uno de los datos es la solución, tienen que restar. Si lo que hay que buscar es el valor de la solución, es decir, les doy los otros dos, soluto y solvente, tienen que sumar. ¿Se entendió? Sí. Profe, y cuando es el caso Sí. de multiplicar, ¿cuándo es? No hay que multiplicar acá. ¿Cuándo vamos a multiplicar? Eso es en el otro. Ahora les explico cuándo vamos a multiplicar, ¿sí? Lo vamos a presentar. Permiso, voy a borrar, ¿sí? Vieron que estuvimos viendo las concentraciones. Sí. Clasificamos en diluidas, concentradas y saturadas. Bueno, Sí. después hay una manera de ver dentro de las que son diluidas y concentradas, en realidad, sin saturar, podemos ver qué proporción, cuánto de soluto hay en la solución, ¿sí? Entonces, vamos a ver que podemos clasificar también la concentración. En realidad la concentración siempre me da una relación de cuánto soluto hay, ¿sí? Cantidad de soluto, la concentración es la cantidad de soluto en la solución. Y hay unos marcadores que vamos a usar nosotros. Son 3 tipos de concentraciones que vamos a ver cuando hacemos los problemas, ¿sí? Uno se llama porcentaje. Masa en masa. Bueno, esperen que lo voy a escribir mejor. Así ya les queda. Masa en masa. Y lo vamos a simplificar. Si el porcentaje en masa es esto. ¿Sí? ¿Qué nos indica el porcentaje en masa? La cantidad en gramos de soluto en 100 gramos de solución. Es decir, que es una X cantidad en gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Y por qué lo escribo así y no en palabras? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer reglitas de 3? Y a lo sumo en este tema, lo único que vamos a hacer era multiplicar y dividir, sumar, restar, multiplicar y dividir y nada más, que no tenía mayor complejidad. Bueno, precisamente es por eso, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Si yo tengo en el ejercicio, pongamos en el ejercicio anterior, teníamos 700 gramos, bueno, vamos a hacer uno más cortito, con cuentas más sencillitas, para no hacer números tan grandes. No sé, por ejemplo, tengo 5 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Sí?
poner ejemplo. Tengo 5 gramos de sal en 100 gramos de agua. Estos 5 gramos que tengo acá son el soluto. Y estos 100 gramos de agua son el solvente. Entonces mi solución va a ser los 5 gramos de sal más los 100 gramos de agua. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuánto es 100 más 5? 105. 105. 105. Perfecto. 105. Entonces, esa es la cantidad de soluto que tengo. Si yo quiero saber el porcentaje masa en masa de esta solución, yo tengo que recordar que mi porcentaje masa en masa es la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Y voy a armar una regla de 3. ¿Sí? Como es lo que yo tengo que buscar, lo dejo ahí abajo. ¿Qué pongo arriba en la regla de 3? La cantidad de soluto que yo tengo. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? 5. 5 gramos. 5. Y de este lado voy a poner la cantidad en gramos que tengo de solución. ¿Cuántos gramos de solución tengo? 100. 100. De solución. 105. 105. No. ¿Sí? Entonces acá me quedó planteada una regla de 3. ¿Sí? Acá me queda una regla de 3. ¿Cómo se resolvían las reglas de 3? Simples. Se multiplicaba la diagonal que tiene datos. ¿Sí? Yo acá tengo una diagonal con datos. Miren, ¿la ven? Porque acá en la otra diagonal tengo una X, tengo una incógnita. ¿Ven que en esta diagonal acá tengo un dato y acá tengo dato? Entonces, voy a multiplicar la diagonal que tiene datos, es decir, 5 gramos de soluto por 100 gramos de solución. Y la voy a dividir por el que me Por quedó. 105. Exactamente. Por la solución. Por el que me quedó. Si agarro la calculadora y hago esa cuenta, voy a tener que hacer 5 por 100 y al resultado lo divido por 105. Si hago la Profe. cuenta, ¿sí? Profe, me da 4,761947. Muy bien. Voy a tomar solo 2 decimales. ¿Sí? 4,76. Me dio 4,76. 4,76. Y en vez de poner gramos, lo que voy a poner es por ciento masa en masa. Entonces, ahí estoy explicando la concentración de soluto que hay en 100 gramos de solución. Hay 4,76 gramos 36 de soluto gramos. en 100 gramos de solución. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Profe, ¿qué dice después de por ciento? Acá, masa en masa. M barra M. Listo, gracias. Bien. Yo ahora, de la misma forma que existe el porcentaje masa en masa, hay 2 concentraciones más. Está el porcentaje masa en volumen, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Que va a ser, se simplifica así, por ciento M barra B, y ese porcentaje masa en volumen va a ser X gramos de soluto en 100
centímetros cúbicos de solución. ¿Ven cómo yo siempre les voy a dar el renglón de abajo de la regla de 3? ¿Sí? Pero acá lo que yo tengo que correlacionar es el soluto en gramos y la solución en una unidad de volumen, en este caso en centímetros cúbicos. Estoy esperando que paren las campanadas, chicos. Ahí está. Y la última concentración con la que vamos a trabajar es porcentaje, volumen en volumen. Pero ahí no hay que hacer porcentaje, ¿no? No. La otra concentración que hay es volumen en volumen. Esta no la vamos a ejercitar mucho. ¿Qué me dijiste? ¿Qué es? Simboliza así, por ciento B barra B, y que si yo tuviera que hacer la regla de 3, también sería X, pero en vez de gramos, ahora va a ser X centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Es decir, el volumen relaciona el soluto, pero esta vez no en gramos, sino su volumen con 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Estos son los 3 tipos de concentraciones que vamos a ver. Y también vamos a ver, ¿sí? También vamos a ver, esto lo borro y copio lo último y ya los libero, chicos. ¿Sí? Como yo tengo que poder relacionar de alguna manera, vieron que yo tengo el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen y el porcentaje volumen en volumen, yo tengo que buscar alguna manera de relacionar esa masa y el volumen. ¿Sí? Tengo que buscar una manera de pasar una expresión, una solución que está en gramos, es decir, que yo tengo su masa, y poder pasarla a centímetros cúbicos, que sería el volumen. Y para eso vamos a usar, ¿sí?, lo que me relaciona esta masa con el volumen, ¿sí?, va a ser la densidad. La densidad de la solución, ¿sí? ¿Qué es la densidad? Que la voy a simbolizar con esta letra griega, que a la profe le sale tan fea, ¿sí? La densidad va a ser la masa sobre el volumen. Si yo estoy buscando la densidad de la solución, va a ser la masa de la solución sobre el volumen de la solución. ¿Quedó claro? Entonces, esta fórmula en los problemas de soluciones la vamos a usar. Y como ven, en definitiva, si yo esta densidad, la densidad siempre se las voy a dar como dato. Y lo que van a tener que buscar en base a esa densidad es o el volumen o la masa. Entonces yo de acá podría despejar que densidad por volumen me da la masa, o densidad. A ver, si yo paso el volumen para este lado, pasa multiplicando, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora,
Si yo quiero despejar el volumen, va a estar un poquito más complicadito, porque yo primero voy a tener que, obviamente, pasar el volumen. Esperen. Si yo quiero despejar el volumen, vieron que yo pasé, primero tengo que pasar el volumen que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Y para despejar el volumen, voy a tener que hacer la densidad sobre la masa. O sea, yo despejarla de esta forma. Para buscar la masa, simplemente paso el volumen y multiplico. Pero para buscar el volumen, tengo que hacer dos pasos, ¿sí? Primero pasar el volumen para el otro lado multiplicando y después pasar la densidad. Ay, al revés lo puse, chicos. Ay, qué mal que estábamos. Perdón, ¿eh? Y después tengo que hacer masa sobre densidad. Ahí está. Disculpen el error. Entonces me queda de estas dos formas de despejar la misma fórmula. ¿Quedó claro? Sí. El concepto de solución, ¿sí? Sí. Quedó, solución es soluto, que está en poca cantidad generalmente, más solvente, que es el que está en mayor cantidad. El soluto es lo que se disuelve en el solvente. Las concentraciones, entonces, es la relación entre el soluto que tengo en la solución. Puede estar diluido si hay poco, y concentrado si hay mucho, y saturado es cuando ya el solvente no tiene, disolvió todo el soluto que podía y el que no puede queda como sedimento en el fondo, ¿sí? Dimos por ejemplo cuando ponemos mucho azúcar en nuestro té y nos tomamos el té y queda azúcar en el fondo, ¿sí? Ahí está saturado. Y las formas de representar esas concentraciones de soluto en la solución son estas, las más comunes son las tres que vimos: porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen.